Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de neurofisiología del dolor. Hoy os prometo que ya va a ser, si no la última, la penúltima. Pero es verdad que, como os dije, este iba a ser un módulo que bastante denso, con el objetivo de que vosotros también podáis un poco profundizar en lo que es la pedagogía del dolor, entender por qué nos aparece el dolor, por qué nuestro dolor es persistente, qué podemos hacer, por qué es tan importante, ¿no? También conseguir herramientas de gestión activa para nuestro dolor. Y hoy vamos a ir a por el repaso de esta segunda parte, en el que, como ya vimos, aquí tenemos un poco el índice de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este módulo. En primer lugar, hablamos de qué es el dolor, de la diferencia entre dolor y daño, de la neurofisiología del dolor. Hoy, sobre todo, nos va a quedar centrarnos en esos factores que alteran la percepción del dolor. Vamos a hablar de nuevo acerca del sistema nervioso, en este caso acerca del sistema nervioso autónomo, y también vamos a explicar qué es lo que sería el mapa mental del dolor. Es decir, vamos a unir todas las diferentes piezas del puzzle para entender y justificar por qué es tan importante saber un poco cómo funcionan estos procesos. Luego, también en la clase de hoy, veremos cuáles son las diferentes conclusiones que hemos visto a lo largo del módulo, también para poder simplificar y hacer un poquito más fácil, como os digo, todos estos conceptos que se nos transmiten muchas veces a los profesionales y que no se suele transmitir tanto a los pacientes, cuando a fin de cuentas sois vosotros los principales beneficiados de todo lo que es esta pedagogía en dolor, ¿no? Repasando tipos y fenotipos del dolor, sabemos que los podemos diferenciar por localización, por área, por duración y luego fenotipos del dolor, que va a ser las formas en las que éste se manifieste. Como repaso rápido, por localización vamos a poder atender a diferentes estructuras: dolor muscular, dolor visceral, dolor articular, dolor tendinoso, dolor somático, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ese dolor emocional también podría entrar en función de cómo lo podamos catalogar, pero bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en estructuras. Por otro lado, en cuanto al área, aprender bien a distinguir entre un dolor local y un dolor referido. El dolor local va a ser siempre aquel que yo voy a poder delimitar a punta de dedo: me duele la zona lumbar, me duele la cadera, me duele el codo. Y sin embargo, el dolor referido va a ser aquel que genere como esa pequeña onda expansiva en un radio de actuación. Es decir, suelen ser dolores en los que vosotros nos remitís muchas veces no tengo del claro dónde me duele, pero más o menos sé ubicarlo en una determinada zona. Pues ahí es donde estaríamos un poco en ese dolor referido. Avanzamos. En cuanto a duración, otros dos grandes bloques: dolor agudo y dolor crónico, con las principales diferencias de que el dolor agudo va a ser aquel de menos de 6 meses de duración, con una alta relación a un proceso agudo, a un golpe, una caída, una contractura. Va a completar todo ese círculo de proceso antiinflamatorio, cicatrización, maduración de los tejidos. Y por otro lado, vamos a tener el dolor crónico o dolor persistente, que, por delimitarlo, ¿no? en una barrera exacta, ya sabemos que hay otros muchos patrones que podríamos tener en cuenta, pero vamos a catalogarlo, el dolor crónico, cuando sea de más de 6 meses de duración. En este tipo de dolor, una vez que el daño ha remitido fuertemente en nuestra zona, porque ya no existe, ¿no?, tanta afectación estructural, van a entrar en juego, ¿no?, todos esos factores biopsicosociales: nuestro entorno, nuestros miedos, nuestra sensación de fragilidad, nuestra kinesiofobia. Todo eso, al final, la influencia en nuestras actividades de la vida diaria va a hacer que cierto dolor se desvincule un poco más del daño agudo y se empiece a convertir más en un dolor crónico o persistente. En cuanto a los fenotipos, formas en las que se pueda manifestar ese dolor, vamos a hablar de tres grandes bloques: nociceptivo, que es aquel en el que existe un daño real y es la respuesta normal y natural del cuerpo, que tenemos que seguir pensando en todo momento que el dolor es una señal de alarma, ni más ni menos. Hay veces que puede estar alterada, hay veces que puede no activarse, hay veces que se activa con demasiada intensidad, hay veces que a lo mejor se activa de forma tardía, pero siempre va a actuar como esa señal de alarma. Por otro lado, el dolor neuropático ya va a ser aquel en el que existe una alteración del sistema nervioso, bien sea central o periférico, como pueda ser el caso de una hernia. Ya son dolores
poco más desagradables, ¿no? Más incapacitantes. Ya son dolores en los que vosotros mismos referís, ¿no? De, uy, esto no es lo normal. Esto es importante poder tenerlo en cuenta. Y por último, el dolor neuroplástico, que cuando entramos sobre todo en ese dolor crónico o persistente, va a ser uno de los más claves, porque evidentemente va a haber una alteración en la forma en la que el sistema nervioso procesa las señales de dolor y esto va a querer decir que la relación entre dolor y daño cada vez va a estar más alejada. Es decir, va a haber un daño más potencial que real y un dolor asociado a ese daño que el cuerpo va a interpretar como una amenaza a lo mejor más grave de lo que es, o de incluso una amenaza que ni siquiera existe, pero como el cuerpo a lo mejor ha sufrido ese proceso de dolor, se va a quedar como esa pequeña impronta, ¿no? en nuestro cerebro y va a decir, oye, acuérdate que esto nos generó dolor en su momento, estate alerta, vamos a tener un poquito más de irritabilidad en cierta zona o directamente una irritabilidad permanente, ¿no? Dentro de los factores que pueden alterar la percepción del dolor, aquí tenemos un pequeño desglose, podríamos meter mucho más, pero bueno, sobre todo lo que viene a ser el miedo, la fragilidad, las creencias limitantes, la influencia en las actividades de la vida diaria, el entorno social y familiar, la kinesiofobia. Como ejemplos, aquí pusimos varios casos, ¿no? Muchas veces pacientes que tienen a lo mejor un daño, una caída, un golpe, y que en el entorno social o familiar están escuchando continuamente, no cojas peso que te vas a hacer daño, no hagas este gesto porque te puede doler, ten cuidado porque todavía tienes esta lesión y esta lesión te va a impedir hacer cosas. Si eso lo repetimos durante determinado tiempo, al final lo que le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso a nuestro cerebro es que ese dolor nos va a incapacitar. Entonces, por ende, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos va a limitar mucho en nuestra actividad de la vida diaria. ¿Todo por qué? Porque como el dolor también, recordemos, ¿no? Que es una sensación subjetiva y desagradable, nadie quiere tener dolor. Entonces, buscando huir de ese dolor, seguramente terminemos haciendo cosas que nos puedan generar también ese dolor o incluso dolores asociados, ¿no? Por evitar una cosa, al final podemos terminar afectando o perjudicando a otras. Como idea, dentro de lo que es la neurofisiología del dolor, no pain, no gain. Es decir, conocer qué es el dolor, cómo funciona, qué tipos de dolor puede haber, qué le influye, es clave para hacernos lo que precisamente veremos ahora después, que es ese mapa mental de por qué mi dolor sigue ahí, por qué mi dolor no desaparece, por qué mi dolor es fluctuante a lo largo del tiempo. Pues esta va a ser una de las claves, ¿no? Conocer todos estos elementos que estamos viendo a lo largo de este módulo del curso de dolor crónico para, por lo menos, ¿no? Decirle, oye, mira, dolor, que cada vez sé más de ti, una vez que conozco a mi enemigo, lo voy a poder luchar o rebatir un poquito más. Y dicho esto, vamos a ir a ver cómo el sistema nervioso autónomo actúa en nuestro dolor. La imagen, es verdad que desde aquí la estoy viendo yo un pelín borrosa, pero no os preocupéis, os la explico sin problema. El sistema nervioso autónomo va a ser una parte de ese cerebro primitivo que nos va a generar reacciones instintivas. O sea, por ejemplo, el cerebro, una forma, ¿no? de poder subdividirlo en función de cómo queramos hacer la clasificación, tendríamos por un lado un cerebro racional, que es el más evolucionado, que hace relación al neocórtex, a todos esos procesos del lenguaje, del habla, de la comunicación, del pensamiento matemático, o sea, todas esas cosas que hacemos los seres humanos y que a lo mejor no hacen de la misma forma los animales, va a conformar el cerebro racional. Luego, por otro lado, vamos a poder tener un cerebro más emocional, que va a ser aquel que va a responder a diferentes señales, a diferentes estímulos. Por ejemplo, em, si de repente tengo un accidente de coche, por poner un ejemplo, ese estrés, esa ansiedad va a aparecer en mayor o menor medida, pero no existe nadie que no tenga una respuesta emocional a diferentes estímulos. O bueno, relativamente, si existe alguien que tenga esa modificación en las respuestas, no vamos a meternos en psicopatías, ¿no? Porque a lo mejor serían trabajo más de compañeros nuestros psicólogos, pero por norma general, si nos deja la pareja, si nos echan del trabajo, siempre vamos a generar una serie de respuestas emocionales para esos estímulos.
Pues bien, más allá de eso, tenemos luego otro cerebro, que es el cerebro primitivo, ese cerebro que se va a encargar de las reacciones instintivas, como por ejemplo los reflejos. O sea, a mí, si yo voy andando por la calle, de camino de vuelta a mi casa, y en un callejón oscuro me sale una persona con una navaja, yo no voy a pensar en ¿cómo me siento ante esta situación? ¿Me siento triste? ¿Me siento, tengo miedo? ¿Qué es lo que me pasa? Automáticamente hay una respuesta más rápida a las dos, a la racional y a la emocional, que es la respuesta primitiva. Mis sentidos se van a activar para generar más adrenalina, para seguramente aumentar la sudoración, porque mi cuerpo se va a preparar o bien para enfrentar esa amenaza o bien para huirla. Pero creerme, hay gente, ¿no? Que a lo mejor puede generar un shock y quedarse paralizado, ¿no? Pero por norma general, una respuesta de este estilo, como ejemplo, lo que va a hacer mi cuerpo es prepararse. Se va a preparar para decir, oye, no pienses, actúa lo más rápido posible, porque seguramente tu vida dependa de ello. Pues bien, dentro de ese sistema nervioso autónomo, hay evidentemente diferentes componentes hormonales que van a ser los encargados de ejecutar esas respuestas. Y este sistema nervioso autónomo se subdivide a su vez en dos partes principales. Por un lado, el sistema nervioso parasimpático y por otro lado, el sistema nervioso simpático. ¿En qué se diferencian las dos? Por un lado, el sistema nervioso simpático, que es también un poco en el que más me voy a centrar, va a ser aquel que prepare a mi cuerpo instintivamente para esas respuestas de lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático va a ser el que prepara a mi cuerpo instintivamente para esas respuestas de relajación. Es decir, aquí lo idóneo, ¿no? Sería siempre tener un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Evidentemente, en muchos de los casos no sucede. Porque el sistema nervioso simpático, por ejemplo, como os decía, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de esta persona que me sale con una navaja en un callejón, lo que va a hacer automáticamente mi cuerpo es generar más adrenalina, más cortisol, más hormonas del estrés, porque al final el cortisol, por ejemplo, que es una de las grandes culpables del estrés, es una hormona que se encarga de priorizar unas respuestas en el organismo frente a otras. Como tal, no es algo malo. ¿Dónde está el problema? En que cuando yo me enfrento a una amenaza, está bien, pero si mi amenaza desaparece y yo sigo teniendo una alta activación de ese sistema nervioso simpático, luego el sistema nervioso, por ejemplo, el cortisol no, es muy destructivo. Imaginaros estar en alerta 24/7. Hay un punto en el que o tengo mis periodos de descanso o mi cerebro va a terminar un poco colapsando. De hecho, su antagonista, en este caso el sistema nervioso parasimpático, va a ser el que se encargue de esas respuestas de relajación. Ejemplo para poder entenderlo. Cuando terminamos de comer y a lo mejor te tumbas un ratito en el sofá, te pones la serie y de repente empiezas a notar como cierta sensación de somnolencia. Eso es una respuesta de tu organismo en el que está bajando los niveles de estrés para que los procesos de recuperación también se puedan poner en marcha. Va a empezar un poco, en un caso como este, ¿no? A concentrar más sangre en el estómago y al final esto es así de sencillo, ¿no? Si mi cuerpo quiere concentrar más sangre en el estómago, seguramente voy a tener que llevar menos sangre a las extremidades, porque no me va a hacer falta. O sea, cuando yo estoy tumbado en el sofá, no necesito tener una activación del cuádriceps o del hombro. ¿Para qué si estoy tumbado, no? Pues eso son un poco respuestas instintivas del cuerpo, del organismo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, una de las respuestas más comunes del sistema nervioso simpático es la del aumento del tono muscular. ¿Por qué? Recordemos, el cuerpo se está preparando o bien para enfrentar o bien para huir de una amenaza. Pues en este caso, es importante, es clave que yo aumente ese tono muscular. ¿Qué pasa? Que si yo voy con mi tono muscular alto, al final voy a terminar generándole una fatiga, más tarde o más temprano, en función de cómo tenga yo mi fortalecimiento y todas estas cosas, pero ¿qué suele ocurrir? Que hoy por hoy las amenazas, ¿no? Digamos, para las que están preparados nuestro cuerpo son generalmente físicas. El ataque de un animal, el huir de un cazador, porque digamos, ¿no? Que como seres primitivos siempre va a estar ahí esa parte instintiva, ¿no? Con la evolución, con el paso del tiempo, ya no nos tenemos que enfrentar a la caza de un animal, salvo que seamos evidentemente profesionales en ese sentido, ¿no? Pero hay muchas otras acciones de nuestra vida diaria que nos van a generar ese estrés. Por ejemplo, el estrés del trabajo,
el estrés de tener que pagar la factura, de que me llega la hipoteca, de tener tiempo para llevar a los niños al colegio. Todo ese estrés, aunque no sea una amenaza física real, el cuerpo la va a interpretar como potencial. Y acordaros que al final el dolor va a salir en respuesta o bien de un daño real o potencial. Pues esto es súper importante porque una de las cosas, sobre todo, ¿no? A nosotros nos llegan a consulta gente que me dice, me duele el cuello porque es donde somatizo mi estrés. Y es que es verdad, en YouTube grabamos un vídeo más específico acerca de este tema, pero es real. Entonces, hay que muchas veces meter dentro de nuestra ecuación del dolor, sobre todo cuando es crónico o persistente, este tipo de factores. Oye, a lo mejor una de las mejores soluciones para tu estrés, o sea, perdón, para tu dolor, es que puedas reducir el estrés. Que te vayas el fin de semana a la montaña o que te vayas a dar un paseo con tu familia. Hay veces, evidentemente, que no se puede. Y tristemente, lo hablaba esta mañana también con una compañera que es enfermera. Vivimos en una sociedad patológica, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que me levanto a las 8 para entrar en el trabajo a las 9 para salir a las 6 para irme corriendo a mi casa, para recoger a los niños, para tener que hacer la compra, preparar cenas, planchas, lavadoras, etcétera, etcétera. Y es normal, pero eso al final va a tener una respuesta en nuestro organismo. No me meto aquí, ¿no? En la vida de cada uno, pero bueno, es importante que esto lo podáis tener en cuenta porque muchas veces una de las cosas que más va a mejorar nuestra calidad de vida es precisamente el poder controlar estos términos. Si a alguien le interesa, hay un concepto que también se está utilizando bastante últimamente, que es el de las zonas azules, que son zonas a lo largo del planeta, ¿no? En el que la calidad de vida se estima que es mejor por diferentes factores, ¿no? Calidad del aire, que la alimentación sea más local, que el estrés, el ruido, ¿no? De, por ejemplo, el tráfico sea prácticamente inexistente, que la gente tenga trabajos, ¿no? Más autodependientes, gente que tenga su huerto, que tenga sus cosas y que diga, oye, pues no necesito echar 8 horas en una oficina para poder pagarme la comida, ¿no? Concepto de zonas azules, si alguien lo quiere googlear, es bastante, bastante interesante. Y con esto, chicos, que quería hablaros de ese cortisol, esa adrenalina, cómo influye en nuestro sistema nervioso y por ende cómo repercute en nuestro dolor, vamos a pasar a la idea de el mapa mental del dolor. Lo veremos también ahora en las conclusiones, pero ¿qué es clave? Tenemos que empezar a entender el dolor como ese proceso complejo en el que todos estos factores, en mayor o menor medida, pueden influirnos. Hay dentro del libro de Gerald Butler un esquema, ¿no? Que es mucho más complejo que el que yo os he querido presentar aquí. Pero bueno, vamos a ver un poco cuál sería el proceso dentro de mi cuerpo. Primero, yo voy a tener un daño, real o potencial. Un golpe, una caída, una contractura, una hernia, un esguince, el que sea. No me meto, ¿no? en daños viscerales, pero también podría ser una hernia de hiato o un cólico, un lo que sea. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Ese daño va a tener un proceso natural. Inflamación, cicatrización, maduración, de aproximadamente, como hemos visto, puede llegar hasta 6 meses. Vamos a poner como ejemplo una lesión grave, una rotura del ligamento cruzado anterior. En 6 meses deberíamos haber pasado por todos los procesos de curación de ese tejido. Evidentemente, no hablo de que tenga que haber reoperaciones ni nada de esto, pero en 6 meses un ligamento, por norma general, debería recuperarse, si no al 100%, al 80-90%. Vale, ahora, ¿qué pasa durante esos 6 meses? ¿Vale? Y vamos a ir con ese caso un poquito más complejo. Pueden pasar dos cosas. Que yo en mi casa tenga a alguien o esté escuchando continuamente, muévete, haz ejercicio, fortalece el cuádriceps que te va a venir bien y eso va a hacer que yo me active un poquito antes. O puedo estar en un entorno en el que esté escuchando continuamente, no te muevas, te vas a hacer daño, ten cuidado que todavía la rodilla está más sensible y eso me va a generar una fragilidad, una kinesiofobia, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo que yo tenga esa lesión del cruzado anterior y que, como pasaba en el módulo uno, ¿no? Trabaje en una oficina, tengo una vida más o menos físicamente activa, pero no muy intensa, a que diga, uff, que soy deportista semiprofesional y esto a lo mejor me cuesta mi carrera como atleta, ¿no? Pues todo eso va a influir también. ¿Qué pasa? Si ocurren otras cuestiones, como por ejemplo que yo tengo unos hábitos, unos malos hábitos, ¿no? De nutrición y sueño, también me va a influir, porque al final toda recuperación estructural, generalmente de músculos, tendones, ligamentos, se va a producir durante el sueño.
Si yo soy una persona que duerme o descansa mal, es posible que mi recuperación sea un poquito más lenta y eso me puede llegar a generar incluso cierta frustración. También, por ejemplo, creencias limitantes, ¿no? Creencias limitantes del estilo. Si yo me he lesionado la rodilla, ya nunca jamás voy a poder hacer deporte. Pues no, y nosotros afortunadamente, ¿no? Tenemos pacientes que al cabo de 6 meses, 8 meses, 10 meses de una lesión grave, están entrenando normalmente. Pensar, igual, os voy a poner a lo mejor el ejemplo de un futbolista profesional porque se entienda mejor, pero muchos de ellos es verdad que tienen siempre acceso a un cuadro médico bastante importante, ¿no? Pero hay profesionales que a lo largo de su carrera se rompen 2 y 3 veces y el ligamento cruzado y siguen jugando, a alto nivel. Otros no, evidentemente, pero hay muchos que eso lo pueden superar y si lo pueden hacer ellos, ¿por qué nosotros no? O sea, podemos poner los mismos recursos a disposición, ¿no? La fragilidad también, lo que hablábamos, ¿no? Uy, si me he roto esta rodilla, no voy a hacer esfuerzos por si, me vuelvo a romper. No tiene por qué. Es más, hay gente que yo recuerdo, ¿no? Que han tenido una lesión, se han rehabilitado de esa lesión y al terminar esa lesión estaban más fuertes que antes de su lesión. Y desde entonces incluso han podido mejorar su calidad de vida, ¿no? Han perdido peso, han empezado otras disciplinas deportivas y les va bastante bien. O sea que todo eso es importante. Este concepto, esta idea, la de mapa mental del dolor, creo que es clave, sobre todo, ¿no? Para salir de esa idea, de que al final si me duele es porque tengo algo, y no siempre tiene por qué ser así. O sea, puede ser que multitud de procesos hayan influido en un daño que en su momento fue agudo, ¿vale? Hayan generado como crónico persistente, y a partir de ahí es donde vamos a tener que poner herramientas y donde vamos a tener que empezar un poco a apostar, si me apuráis, por el autocuidado de forma clave. Aquí, bueno, tenéis todo el resto del curso para poder ver cuáles van a ser las herramientas dentro de la fisioterapia activa, ese ejercicio, esa movilidad, estiramientos, propiocepción, que vais a poder empezar a aplicar en casa para poder mejorar. Como conclusiones de este módulo del dolor, os he querido traer cuatro que me gustaría, después de prácticamente no 1 hora o 2 horas que llevamos aquí hablando del dolor, que os pudierais quedar con ellas. La primera, que el dolor es una experiencia sensorial desagradable y subjetiva que actúa como señal de alarma natural. Claves, es una sensación, o sea, es una percepción sensorial desagradable. Nadie quiere tener dolor, eso, tenerlo eh, por cuenta, que si nos aparece dolor es como señal de alarma natural del cuerpo, es la forma que tiene nuestro organismo de decirnos que hay algo que no está bien o que puede ser que no esté bien, porque acordaos que el daño puede ser real o potencial, y que también es una percepción subjetiva. Cada uno, en función de todos los procesos de modulación por los que pueda pasar, va a tener un dolor que seguramente no sea extrapolable a otra persona, aun con las mismas características. Yo me puedo lesionar de la rodilla y mi vecino del cuarto se puede lesionar también de la rodilla y con la misma lesión podemos tener dolores completamente diferentes. Conclusión número 2. La modulación del dolor se produce a nivel periférico y a nivel central. Es decir, mi sistema nervioso juega un papel clave, bien sea en el área local, por sensibilización de esa neurona de primer orden, neurona de segundo orden, tanto como por todos los procesos por los que mi señal de dolor va a viajar a lo largo de mi sistema nervioso, en la médula, en el hipotálamo, en la hipófisis. em, Como clave de esto, ¿no? Quedaros con la frase, ¿no? De pain is in the brain. Esto no quiere decir que mi dolor sea una cuestión mental, pero sí que, desde luego, no hay dolor si mi sistema nervioso no procesa ese dolor. Entonces, vamos a darle la importancia también que se merece. Y me parece, mirar, el otro día estaba con una chica, os voy a dejar este como uno de los últimos casos clínicos de este curso, con un dolor cervical, había pasado por 3 fisios, no mejoraba y cuando me cuenta su caso, venía de altos niveles de estrés asociados al trabajo, venía de un bruxismo brutal, o sea, todo apuntaba a que su cortisol, su adrenalina estaba por las nubes. Pues bueno, hicimos un tratamiento, terapia manual, trapecio, esternocleidomastoideo, suboccipitales, y yo le conté, en parte, todo este rollo que os he contado a vosotros. Conclusión, 2, 3 sesiones y me dijo: "Dani, no me digas por qué, pero contigo he sentido que he mejorado más que otros pacientes". Y le dije: "Claro, piensa
que yo te he estado dando la chapa durante 2, 3 días acerca de cómo tu sistema nervioso, cómo tu estrés, cómo tu cortisol, cómo tu adrenalina han influido en tu dolor. Y a partir de ahí, es verdad que, pues bueno, ¿no? Luego hay dolores recurrentes, pero la evolución fue bastante positiva. Y lo mismo me gustaría que os pudiera ayudar a vosotros. Como tercera clave, dolor y daño pueden coexistir en una lesión, pero no siempre están relacionados. Acordaros de la primera parte de este módulo en la que el dolor es esa percepción subjetiva y el daño es ese estímulo, es, digamos, esa respuesta objetiva. El daño es algo medible. Yo tengo un corte, puedo medir de cuánto es. Tengo un edema, puedo medir cuánto es. Tengo fiebre, por ejemplo, puedo medir cuánto es. Tengo un pinchazo, puedo medir cuánta profundidad tiene. Todo eso va a ser medible. Y luego el dolor va a ser la percepción que yo tenga. Volvemos a recordar, ¿puedo tener dolor y daño a la vez? Sí. ¿Puedo tener dolor sin daño? También, como por ejemplo puede ser la fibromialgia. ¿Puedo tener daño sin dolor? Perfectamente, como puede ser un proceso oncológico en el que las señales de alarma no dan la cara hasta que a lo mejor el proceso está lo suficientemente avanzado y pueden existir dolor y daño y no estar relacionados. Esto es súper, súper importante para desmitificar un poco la parte que os decía de, no es que me duele la espalda porque tengo una hernia. No tiene por qué. Si esa hernia ha pasado por todos sus procesos de recuperación y es asintomática, seguramente nuestro dolor pueda venir de una sobrecarga muscular, de una atrofia, de una fatiga, de cualquier otro motivo que no sea la hernia. Hay que empezar un poco a desligar esos términos entre sí. Y por último, también, que hemos visto en el módulo de hoy, existen diferentes tipos y fenotipos del dolor y cada uno puede formar un mapa complejo de dolor diferente, entendiendo que yo puedo tener un dolor estructural, un dolor emocional, puedo tener también un dolor somático, puedo tener, pues eso, ¿no? Un dolor nociplástico, un dolor nociceptivo, todo eso va a producir, ¿no? Que las respuestas y que el tratamiento que tengamos que seguir en cada uno de ellos sea diferente. Dolores agudos, por ejemplo, con fisioterapia pasiva, manual, punción, capping, vendaje, evolucionan bastante bien. Dolores crónicos, la parte de terapias activas, implicar al paciente, la pedagogía, el conocer cuáles son los procesos por los cuales puede aparecer mi dolor son claves. Y con esto, chicos, ahora sí que sí, me despido de vosotros en este primer módulo que espero que os haya resultado al menos no que os haya removido ciertas ideas en la cabeza, que os haya resultado sencillo de aprender. Si necesitáis volver a repasarlo, sabéis que el contenido lo tenéis disponible, podéis veros los vídeos cuantas veces hagan falta. Si tenéis alguna duda, pregunta, sabéis que para eso también tenemos habilitadas las consultas online, que podéis pedir bien sea por la app, bien sean por el WhatsApp, para analizar vuestro caso más detenidamente, que ya habéis visto que el dolor de cada uno es un mundo. Pero bueno, para todo lo demás que queráis seguir aprendiendo, tenéis la página web, tenéis las redes sociales, todos son, en este caso, recursos gratuitos. Y por mi parte, nada más, vamos a empezar a profundizar más en la espalda, en esa anatomía, en cuáles son las estructuras más íntimas que van a formar mi mecánica, ¿no? La mecánica de la espalda. Y poquito a poco, pues bueno, iremos evolucionando, veremos también patologías más en profundidad, veremos zonas más en profundidad. Tenemos los módulos, si no recuerdo mal, 5, 6 y 7 para hablar de dolor cervical, dolor dorsal y dolor crónico. Así que lo dicho, después de casi 2 horitas compartiendo con vosotros, espero que os haya podido ayudar para entender cómo es vuestro dolor y cómo funciona ese dolor crónico o dolor persistente. Nos vemos en los siguientes módulos. Un abrazo fuerte.